muchas gracias por la invitación. Este es un tema que a mí personalmente me apasiona desde hace bastante tiempo y lamentablemente no está instalado en todas las instituciones de salud, y yo creo que es demasiado importante que nuestros colaboradores, los funcionarios de salud que se ven sometidos a un evento adverso, tengan el apoyo que corresponde. Todos los que estamos acá, que somos personal de salud, eh, yo creo que podemos decir que alguna vez hemos cometido algún error y hemos sido segundas víctimas. Por lo tanto, no es algo ajeno a nosotros, y yo con mucho gusto vi que en los documentos que estuvieron en consulta para la nueva pauta de atención cerrada, que viniera ya desde el ente rector las segundas víctimas, porque va a ser una manera de obligar a quienes no se han subido a este carro a que lo implementen dentro de sus instituciones de salud. Eh, yo estuve revisando la literatura en Chile y encontré desde el 2021 que tenemos algo escrito, primero con Mallea, después con Salazar. Soledad Capés es alguien que ha estudiado mucho el tema y también está muy interesada en esto. Y bueno, con la experiencia que nos va a contar Marcela del grupo Pares de la Católica, que es realmente una sana envidia de todo lo que han logrado. Y Alicia, que está trabajando desde la academia para sensibilizar e implementar en las instituciones de salud este tema. Nosotros tenemos algunas preguntas que resolver, y justamente la que usted nos planteó, doctor, no la teníamos, así que la vamos a dejar para el final, porque ahí tenemos algunas pequeñas discrepancias. Entonces le voy a preguntar a Marcela, con respecto a segundas víctimas, según tu experiencia, ¿cuáles son las consecuencias que han visto en el personal de salud a corto y largo plazo, y si existe diferencias según estamento o jerarquías? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y gracias por poner este tema visible. Como decía Andrea, no se ha visibilizado suficiente y es un tema muy relevante que influye en muchos aspectos. Pero para ir directo al grano, bueno, la experiencia nuestra con las segundas víctimas ha sido no distinta a lo que está publicado, a lo que decía Joaquín, ¿no es cierto? Es decir, sobre todo sentimientos de culpa, de menoscabo, de insegurización, con estos retornos, ¿no es cierto? Flashback, que se llaman en inglés, insomnio, una sensación de menosvalía, como digo, y de ahí a depresión, riesgos, inseguridad en el trabajo en términos de su efectividad y de la posibilidad de volver a cometer errores. Sobre todo esto aumentado cuando en las unidades no hay una sensación de apoyo, de comprensión, de piedad, como digo yo, con el que ha caído, y se forman estos bullying, pelambres, críticas, ¿no es cierto?, con jerarquías castigadoras. Afortunadamente en nuestra institución esto lentamente ha ido cambiando, porque todos partimos iguales, ¿no es cierto?, con una cultura máximamente punitiva, pensando que la manzana podría eliminaba el problema, ¿no es cierto? Y no es así. Y del punto de vista de la jerarquía, probablemente siempre, como estas cosas, ¿no es cierto?, tienen que ver con que el hilo se corta por el lado más delgado, ¿no es cierto? Las personas que están en el frente, y probablemente la de menos jerarquía es la más culpada, ¿no es cierto? Es decir, si hay una interna, una becada, una enfermera, una doctora, probablemente la interna y la becada muchas veces serán las más castigadas y menos blindadas por la institución. De modo que sí, la jerarquía importa, ¿no es cierto? Si este error lo comete la jefa de una unidad, no es lo mismo que si lo comete una enfermera que acaba de entrar a la unidad hace 3 meses. Entonces, evidentemente aquí hay una falta de equidad en cómo se maneja cada situación y las exigencias de responder a cada uno de ellos. Muchas gracias. No sé, Alicia, ¿tú quieres complementar algo? Eh, bueno, primero que nada, saludarlo a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación. Me es muy grato ver un público diverso.
en el sentido que sé que hay mucha gente desde las áreas clínicas, las instituciones, también gente que está desde la academia y que finalmente estamos todos por un mismo propósito. Con respecto ahí a complementar un poco lo que hablaba la doctora Potán, la verdad que las consecuencias y también complementar lo que comentó el doctor Mira, las consecuencias son muy complejas respecto al fenómeno de las segundas víctimas. La verdad que cuando estábamos ahora ahí un poco conversando, murmurando con la doctora Sakurada, cuando veíamos las cifras españolas respecto a las tasas de deserción, al porcentaje de licencias médicas, yo decía, qué susto que lo que pasa en nuestro país. Y en nuestro país uno de los grandes problemas que tenemos no es que esto no exista o que esto sea un fenómeno nuevo. Y esto me voy a tomar de las palabras de, no sé si ahora estará por acá, de la doctora Gutiérrez, que yo tuve el placer de estar con ella en una jornada de segundas víctimas y humanización que hizo el equipo de calidad de la posta central, que fue muy interesante. Y el tema importante que salió respecto a esto que era que como nosotros no tenemos datos nacionales respecto a los eventos adversos, nosotros no sabemos la magnitud del problema y eso hace más grave aún la situación con respecto a los problemas de salud, porque finalmente ya son problemas de salud y que finalmente también no solamente afectan al profesional, sino también van afectando el tipo de atención que ellos van a brindar. Entonces, obviamente que acá la literatura habla también de que los efectos que se ven de las segundas víctimas los podemos ver perpetuados entre más o menos hasta 52 meses. Estamos hablando más de 4 años. Y probablemente cuando uno piensa, y también me tomo como parte de la doctora Sakurada, si yo preguntara acá, ¿quién ha sido en el fondo, quién ha sufrido un evento adverso? Varios levantaríamos la mano. Si yo preguntara, ¿lo puedes relatar? ¿Cuándo ocurrió? No sé, 10 años, 15 años, y uno lo revive como que fuera ayer. ¿Ya? Entonces obviamente que este es un tema que obviamente que requiere un abordaje más profesional, requiere un abordaje más sistematizado y el poder identificar finalmente y dimensionar las consecuencias que tiene, que ya hay un montón de literatura y que cuando uno empieza a encontrar la literatura nos empezamos como a ver, oye, esto nos pasa, es relevante. Gracias. También recordar que si estamos trabajando por la seguridad del paciente, un personal de salud que queda dañado por haber sido una segunda víctima y no ha sido tratado correctamente, aumentan los riesgos de que sigan cometiendo errores y ahí también se generó el término de cuarta víctima, que, que también hay que considerarlo. Entonces, no solamente tenemos que trabajar por lo que ya le ocurrió cuando se convirtió en segunda víctima y tuvo un evento con un paciente, sino que tenemos que prevenir en los pacientes siguientes. La segunda pregunta es para Alicia. En nuestro país, ¿cuáles serían los factores que agravan o que contribuyen al desarrollo de este fenómeno? Polémica la pregunta. Yo hoy día quería ser más formal en la respuesta, pero la verdad que voy a ser, y bueno, y hay varios que me conocen acá, voy a ser muy sincera en la respuesta. Nosotros lamentablemente tenemos un ecosistema que finalmente promueve esto. ¿En qué sentido? Y ya también el doctor Mira lo mostró. La cultura del error. Todavía nosotros estamos trabajando desde la cultura del error, pero lo peor aún no es solamente la cultura del error, no es solamente tú te equivocaste, sino más bien es la cultura del silencio. Y que eso puede ser incluso más dañino de cuando te dicen, sabes que te equivocaste, ¿ya? Sino más bien esas miradas, eso como, bueno, ya sabemos por qué pasa, pero nadie te ayuda. Entonces acá, esto que finalmente hablábamos de la cultura justa, que la cultura justa, que es muy lindo el concepto, no solamente implica desde el punto de vista de este abordaje sistémico del manejo de los eventos, sino también de una mirada compasiva, ¿ya? Y ahí donde el liderazgo ético y la humanización de la atención de salud es una estrategia fundamental. Hay otros temas también que nosotros agravan los errores que tienen que ver con la sobrecarga laboral.
Yo sé que es fome volver a hablar del COVID, ¿ya? Porque uno dice, no, ya no hablemos más del COVID. Y yo siempre he dicho que para mí el COVID fue una de las peores experiencias y que espero no vivir nunca más una pandemia. Pero también creo que el COVID nos dejó bastante enseñanza. Y fue el tema del equipo. Y yo me acuerdo que, y bueno, todos los que están acá deben saber que el 17 de septiembre es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y nunca me voy a olvidar que la conferencia que se hizo de la Organización Mundial de la Salud ese año, que fue más significativa por lo que estábamos viviendo, fue muy bonita porque empiezan a hablar que era la consigna era como los profesionales de salud, los funcionarios más necesarios que nunca, obviamente. El tema fue que de Inglaterra hubo una intervención muy interesante cuando dicen, oye, porque empiezan a hablar de las cifras de desgaste, lo que estaba pasando el COVID y que el COVID tenía la culpa. Entonces, y levanta alguien la mano y sabes que esto no es solamente la pandemia, esto está siendo un reflejo de lo que viene hacia atrás. Y claro, cuando uno empieza a ver revisiones sistemáticas del año 2010, ya encontramos estos indicios del desgaste y la sobrecarga laboral. Si nosotros eso lo llevamos a nuestro país, ya las jornadas laborales extenuantes, ya que desde otros países a nosotros nos vienen a mirar porque se extrañan cuando dicen turnos de 12 horas. ¿Y qué? No son 12 horas, 24 horas y más. ¿Para qué hablamos de la realidad de los residentes que justo estábamos hablando? Que es otro tema, pero que también es muy relevante. Y finalmente, y con condiciones incluso adversas, que ahora yo estaba evaluando un CESFAN y estábamos viendo el tema como el circuito eléctrico, entonces me decían, no, tuvimos que arreglarlo porque el circuito eléctrico a cada rato se caía la luz. Y resulta que todo lo que había ingresado el médico a la ficha electrónica, los profesionales, se caía, ir a volver y volver. Entonces estamos hablando de factores que para nosotros son como el día a día, lo cotidiano, pero que también van contribuyendo finalmente a este desgaste y a esta situación que finalmente viven los profesionales de la salud, o mejor dicho, los funcionarios. Son temáticas que no nos hemos hecho cargo, que finalmente, y aquí yo no quiero ser, lo digo con mucho respeto, creo que en Chile nos encantan las leyes. Tenemos leyes para todo. Lamentablemente hemos tenido que tener leyes para decir que tenemos que tratar bien a los pacientes. Pero parece que vamos a tener que tener una ley ahora para decir que tenemos que cuidar a los funcionarios. Así que ese es un poco finalmente este contexto que finalmente agrava esta situación. Marcela, ¿quieres agregar algo? Sí, otra cosa que agrava esto es la sensación del funcionario de indefensión ante un evento legal, ante un reclamo, ¿no es cierto? Y la posibilidad de tener que litigar solo, de enfrentarse a un abogado, una demanda económica, etcétera. Y que en ese sentido probablemente las instituciones no son tan claras en cómo educarlos en cuáles son sus derechos, qué protección tienen, si tienen o no seguros de mala práctica, o etcétera, y que efectivamente aterroriza a mucha gente, sobre todo a los médicos, ya que generalmente como jefes de los equipos muchas veces son demandados, ya sea individualmente, cuando es la institución no es tan terrible, pero a veces es el médico mismo. Entonces, eso es una de las cosas que angustia mucho al personal y también que fomenta la cultura de esconder, ¿no es cierto? De guardar debajo de la alfombra lo que pasó para que no se vaya a conocer, no se vaya a saber que lo que pasó que fue negativo haya tenido una explicación desde un error, desde una falta de cumplimiento de protocolo. Entonces, eso es otro factor y yo diría que lo más poderoso es esta naturaleza del cerebro humano que le gusta, ¿no es cierto?, hacer comentarios, criticar, sacar esta cosa de que yo sí lo hago bien, yo soy limpio, yo no he hecho esto, y te genera realmente, es muy interesante desde la neurobiología, te genera una sensación de alivio, de decir, no, sí, ella fue. ¿Te fijas? Es curioso y uno tiene que ir contra natura transformando eso en, oye, esta persona podría ser tú, ¿te fijas? Y probablemente has sido o serás, ¿ya? Entonces es una cosa que es muy dura porque también contribuye al daño, a afectación de la segunda víctima.
Sí, bueno, yo creo que todos hemos tenido oportunidad de conocer a personas que han sido segundas víctimas y sí, efectivamente hay algunas personas que son muy poco empáticos con el funcionario y llegado el momento. Dicen, no, a mí no me habría pasado, yo tengo más experiencia. Y eso es un daño bastante grande que se le genera al funcionario. Y por eso dentro de las cosas que habíamos estado conversando, cuando se generan estos grupos de primeros auxilios psicológicos, no cualquier persona puede ser de este grupo, porque no todos van a saber cómo ayudar o van a usar las palabras correctas. Así que es muy importante cuando vayan a formar sus grupos que consideren pasar por una encuesta, por algún tipo de evaluación para que el primer auxilio psicológico efectivamente sirva. Con respecto a la sobrecarga laboral, efectivamente lleva a mucho a cometer errores. Una pregunta que yo le hago a los alumnos en la universidad, porque siempre las enfermeras a veces se tienen que quedar pegadas porque no llegó la persona que les acaba de turno, o hacer coberturas porque hay licencia, etcétera. Yo siempre les pregunto, levanten la mano todos los que quieren que lo atienda un médico que lleva 24 horas de turno y está en su horario, en su hora 24. A ver cómo está de sueño, si está pensando bien, y nadie me levanta la mano. O una enfermera que se tuvo que quedar ya 24 horas atendiendo. ¿Quién quiere que lo vea? Nadie. Entonces son cosas que tenemos que considerar, y sobre todo en los profesionales más jóvenes son muy buenos para hacer muchos turnos, como que no, parece que no siente que se cansan, pero yo creo que la toma de decisiones correctas con un paciente se necesita estar descansado para tomar las mejores decisiones. Sí, no, y eso se complementa, como uno decía, de los funcionarios más jóvenes, el tema de la multiempleabilidad. Y la multiempleabilidad obviamente está relacionado con también los bajos ingresos. Entonces, obviamente que también hay un sistema también que finalmente propicia finalmente esta situación, y que obviamente independiente que uno cuando es más joven, porque también cuando era más joven sentía que podía dar más, pero yo creo que aquí hay conocimiento de las otras áreas donde nosotros también hemos aprendido un montón. Por algo, por ejemplo, cuando uno va en un vuelo, no sé, pues Santiago-Madrid, uno sabe que el piloto hace turno y descansa. No está a las 12 horas frente, manejando el avión. Entonces, y por un tema de seguridad, porque se sabe que baja la concentración. Entonces, aquí hay muchas también circunstancias que finalmente conllevan al error, al evento, pero también obviamente conllevan a que sea, que de alguna manera tener como un perfil de personas que probablemente pudiesen caer en esta condición más fácilmente de segunda víctima, sumado también, por ejemplo, cuando no hay redes de apoyo adecuadas, tanto las redes de apoyo desde el equipo, que eso ya se ha hablado bastante, pero también las redes de apoyo también desde el punto de vista familiar, social, que obviamente con una persona que está con multiempleabilidad es difícil también que desarrolle otra área. Gracias. Para Marcela, ¿cuáles serían las mejores estrategias de prevención y apoyo ante la ocurrencia de un evento adverso cuando se sospecha que habrá segundas víctimas? ¿Cómo se pueden estructurar programas de apoyo dentro de los hospitales y o centros de salud en Chile, considerando las características del contexto actual? Bueno, aquí voy a contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia en la red de salud Cristus. Yo trabajé 10 años en calidad y seguridad y me tocaba ver, ¿no es cierto?, la gestión de riesgo, ver el qué, el cómo, por qué, dónde, cuándo, etcétera. Y recibí a estas personas afectadísimas, ¿no es cierto?, muchas veces llorando, en fin, confusa, y sentía que no tenía las herramientas. Entonces, para acompañarlas, porque mi pega era la otra, la normativa, ¿no es cierto?, la parte más formal, y que es muy importante, por cierto. Y empezamos a pensar qué hacer con estas personas. Y finalmente, después de revisar la literatura, nos dimos cuenta que no se trataba de derivarlas a salud mental con una interconsulta, incluso apoyada por la institución, sino que se trataba de una cultura distinta, porque claramente muchas mencionaban que la jefa le había dado una serie de, le había entregado conceptos, comentarios, en fin, que iban desde
tú estás muy mayor, sería bueno que jubilaras, a lo mejor ya no es tu tiempo, pasando por demasiado jovencita, ¿no es cierto? No está bien preparada, no se ha fogueado, todo tipo de argumentaciones tremendas. Entonces, claramente esto respondía a una cultura que era lenta de cambiar, entonces, pero necesitábamos hacer algo ahora ya. Y empezamos a revisar y pensar qué es lo que nosotros hubiéramos querido. Nosotros hubiéramos querido probablemente, y lo que dice la literatura es muy claro, pares que nos acompañen, que entiendan nuestra labor, nuestro trasnoche, nuestras dificultades de horario, sumados a los problemas con los hijos, problemas de sueldo, de multitrabajo, como decía Alicia, etcétera. Y que nos juzgara, que tuviera ciertas habilidades de contención, que fuera empático, que ojalá me escuchara sin juzgarme, ¿no es cierto? Y estas personas existen, generalmente se llaman los mejores amigos, pero no siempre los mejores amigos están al lado de, ¿no es cierto? Y entonces buscamos como profesionalizar esto, y entonces dijimos, bueno, tenemos que preparar gente que tenga habilidades blandas naturales y que pueda entrenarse en primeros auxilios psicológicos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, ojalá con role-playing, con actores, ¿no es cierto?, o actrices que puedan simular, porque no es fácil hacer este acompañamiento cuando uno tiene al frente a un ser humano que está deshecho en angustia y pena y culpa. Entonces buscamos estos cursos, nos asesoramos con el equipo de trauma del área de psiquiatría de la Universidad Católica, con el doctor Rodrigo Figueroa y su equipo, y buscamos cursos y empezamos entonces a reclutar gente que pudiera tener interés. Hicimos un llamado a viva voz a toda la red de salud, a todo tipo de personas, no solo clínicos, también administrativos, de todos los estamentos, y los hicimos postular a través de una carta breve en que nos explicaban las razones de su interés. Luego los hicimos pasar por una evaluación por psicólogo, porque teníamos mucha preocupación, como decía Andrea, que no fuéramos a seleccionar personas que tuvieran algún problema, ya sea personal intenso, familiar, o incluso secuelas de segunda víctima, que probablemente nuestras segundas víctimas circulan por ahí sin todavía resolver su tema por la cultura que existe. Y así seleccionamos un grupo de 20 personas maravillosas de todos los estamentos, y que empezaron entonces a acompañar, los acompañamos también nosotros a ellos a través de reuniones, tenemos también apoyo espiritual que se ofrece, y estas personas entonces tienen que acercarse a la persona que fue afectada, a la que está en categoría segunda víctima, idealmente antes de 24 horas del evento, porque el cerebro humano fija el trauma muy fuertemente después de un lapso. En cambio, en ese periodo es posible intervenir y aliviar. Entonces dijimos, este programa tiene que ser respaldado por la máxima autoridad, ¿no es cierto?, por el alto mando máximo de la institución, por dos razones. Puede que necesitemos algo de recursos, pero también necesitamos que esto tenga un respaldo. Es decir, que la gente entienda que no somos una iniciativa que surgió así de un departamento académico, que puede ser muy bueno, sino que es la institución. Y logramos eso, y entonces empezamos a trabajar, y a la fecha llevamos 6 años de trabajo ya con segundas víctimas. Hemos tenido muy buena experiencia, la gente lo valora, lo quiere, se ha sentido aliviada. Y yo siempre cuento esta anécdota, que en pandemia nosotros tuvimos un evento centinela con muerte de un niño, y tuvimos 60 personas afectadas, porque hubo mucha intervención para tratar de salvar a este niño de todos los servicios, pabellones, oncología, etc. Y después de eso nosotros revisamos la planilla de licencias médicas no COVID, porque claramente habían licencias COVID, y no encontramos ninguna. O sea, nadie de esos 60 personas involucradas se fueron con licencia. Nosotros logramos acompañarlos, ¿no es cierto?, y apoyarlos desde la institución, y esto generó algo muy virtuoso que nos validamos frente a la jerarquía de la red de salud. Y eso nos ha permitido entonces ir trabajando. Hay muchos aspectos que siempre son perfectibles, pero creo que vamos bien, y vamos en nuestra próxima tercera generación de lo que nosotros le llamamos pares de apoyo, de compañía de estas personas. Alicia, no sé si quieres comentar algo. Bueno, lo que pasa es que yo quiero mucho al hospital clínico porque yo me formé ahí, entonces qué lindo escuchar el crecimiento de una institución.
A ver, un poco y agradecer en el fondo la experiencia que nos comparte la doctora Potán. Yo creo que es interesante también acá y un poco lo que ella mencionaba de cómo finalmente esto fue sistematizado, planificado, cómo se integra también finalmente a otros estamentos que finalmente contribuyen al desarrollo de una buena estrategia, ya que no es algo y que pasa, y que el otro día yo lo hablaba en un contexto totalmente distinto a esto, pero lo hablaba desde humanización. Yo decía, cuidado con desarrollar estrategias sin ser de alguna manera analizada desde todos estos puntos, porque a veces se piensa que el acompañamiento de pares es como que cualquiera puede hacer un acompañamiento, y eso no es así, requiere una sistematización. Hay un artículo muy interesante del equipo de anestesia de la Clínica Mayo, y que la verdad que es muy simpático el artículo porque la forma como está redactado, de alguna manera van contando como su propia historia. Decían, bueno, no nos funcionaron las aplicaciones y nos funcionó algo que era más simple, que eran los pares, pero nos dimos cuenta que no todos podían dar acompañamiento y ellos de alguna manera establecieron un sistema trietápico, y donde la primera era fundamental esta intervención que no podía hacer después de las 24 horas, y después venía un sistema con otros equipos donde también trabajaba gestión de riesgo, porque una cosa es la primera contención, pero también ahí después viene esto, la reparación, pero también después cómo manejamos el error, porque obviamente no queremos que finalmente vuelva a ocurrir un error. Y ahí donde estos elementos de la cultura justa son interesantes de cómo se incluyen. Y en una tercera etapa venía el apoyo, por ejemplo, de psicólogos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que no era necesario incluir, por ejemplo, o no es que no sea necesario, pero para este equipo, por ejemplo, no es anestesista, fue mucho más significativo, y después este estudio después lo replicaron en varios hospitales en California, y se dieron cuenta que finalmente para ellos lo primero, tu par, como ella decía, mi mejor amigo, que es un par entrenado obviamente, era lo más efectivo, más que si hubiera venido un psicólogo clínico a decirte, bueno, ¿cómo estás? ¿Ya? Y en tercera etapa, sobre todo para ver las consecuencias, entra el apoyo psicológico. Entonces, finalmente, el mirar, el conocer esta experiencia, yo creo que es una muy buena recomendación al momento de que ustedes quieran implementar también estas iniciativas o estos programas finalmente de intervención, y sobre todo haciendo un buen diagnóstico de la cultura organizacional, en qué etapa están, para poder de alguna manera también hacer las adecuaciones respectivas. Sí, gracias. Sí, es muy importante lo que ustedes dicen, el tema de los pares, y por eso también he puesto el nombre que la Católica eligió para este grupo, porque nadie mejor va a entender al colaborador que tuvo el evento que el par, que conoce el proceso, conoce cómo funciona el servicio donde ocurrió. Entonces, el que mejor puede empatizar con él para entenderlo, para apoyarlo en estas situaciones. Andrea, déjame agregar un par de conceptos. Lo que decía Alicia es súper importante porque está bien estudiado que la gran mayoría de las personas somos capaces de superar estos eventos, ¿no es cierto?, con ciertas condiciones mínimas, sin tener una patología mental grave, porque hay personas que realmente quedan muy, muy dañadas, y uno se da cuenta que hay un trasfondo también, ya sea histórico, personal, que esas personas que son las menos son las que sí son derivables a salud mental, ¿se fijan? O algunos casos en los cuales uno ve que que el evento ha tenido implicancias muy significativas. Nosotros en la red de salud tenemos un programa que se llama PAEC, que es el programa de apoyo a los colaboradores, donde tenemos psicólogos que atienden, ya sea en modalidad online, la mayoría de las veces, por 6 sesiones sin costo a estas personas. También tenemos como otra red la H, es decir, la derivación a salud mental a la Asociación Chilena de Seguridad, porque estos también son eventos que son cubiertos, ¿no es cierto? Ustedes saben que existe una unidad de intervención en crisis de la H nueva que tiene ciertas exclusiones, que son varias, por ejemplo, digamos, solamente aplica al turno que estaba involucrado, a la persona, pero no al turno que salió, que entró. Entonces tiene ciertas limitaciones, y la verdad es que en la vida real a veces hay mucha gente que es afectada por una muerte, digamos, no predecible, no esperable.
Entonces yo diría que eso es súper importante. Estos programas al final son baratos, son muy costo efectivos, como mostró Joaquín, y ahorran dinero a la institución. Así que uno en eso tiene que ser bien exigente en decir esto es necesario. Ahora está regulado por norma, ¿no es cierto? Qué pena que hayamos tenido que, como dice el escudo, por la razón o la fuerza. Finalmente no fue por la razón, pero ni por la emoción, pero llegamos. Y requiere ciertos recursos, o sea, requiere gente que tenga tiempo protegido para organizar la información, para hacer un seguimiento adecuado, porque esto tiene que ser bien hecho, ¿ya? No puede ser una cosa desordenada en que uno dice, no, no tengo a nadie para acompañarte, o en fin, eh, no tengo registros de lo que hemos hecho, hay que tener indicadores, ¿se fijan? Entonces, no es complejo, pero sí requiere un mínimo de apoyo institucional. Vamos a continuar. Alicia, ¿cómo crees tú que se debe manejar el tema comunicacional y el de las redes sociales ante ocurrencia de eventos adversos que pueden viralizarse? ¿Cómo se protege al equipo de salud involucrado? Es una pregunta compleja. Yo no sé si tengo la respuesta. Porque hay un fenómeno social hoy por hoy de que todo se habla a través de las redes sociales. Es impresionante, de hecho, yo a veces cuando miro el Instagram y veo no sé qué gente que muestra su día a día, no sé, un día conmigo, ya, y que te acompaña y te muestran, y como que es algo normal. Y el problema es que es algo que puede ser muy trivial lo que yo estoy comentando, pero eso también de alguna manera ya llegó a las instituciones de salud. Y yo creo acá, yo apelo a dos cosas. Primero que nada, a el tema de la formación. Es necesario, y acá le paso la posta a los que somos profesores de bioética, que dejemos ya de preocuparnos de enseñar lo que decía Aristóteles. Ya Aristóteles hizo su aporte, ¿ya? Pero sí nosotros tenemos que, perdón, con respeto, señor Aristóteles, ¿ya? Pero nosotros tenemos tantas temáticas complejas que trabajar con nuestros estudiantes, trabajar en las capacitaciones también. A mí todos los años, desde atención primaria, atención cerrada, me piden capacitación, ven a hablar de la ley de debería de derecho. Si ya la ley de debería de derecho ya todos la conocemos, ¿ya? Pero hay temáticas específicas que es necesario resguardar. Eso por una parte. Lo otro, la segunda, tienen que haber protocolos desde las instituciones respecto al resguardo de la confidencialidad. Si bien hay resguardo por ahora, en el fondo hay acuerdos de confidencialidad respecto a lo que en torno al usuario, al paciente, pero también de alguna manera deben haber protocolos respecto a lo que sucede en la institución. Ahora, por ejemplo, yo estaba justo en el CESFAN, en un CESFAN de acá de la comuna de Santiago, y estamos tratando de implementar como un ala, que es una terraza. Y el problema es que es una terraza espectacular, que se podrían hacer muchas actividades ahí con los usuarios, pero no la quieren usar por miedo a que desde los edificios sacan fotos. Y después esas fotos las suben a las redes sociales y sale el personal, no sé, una foto que sale un personal comiendo. Pero resulta que no los ponen, que están en una hora, que tienen derecho a su hora de almuerzo, sino finalmente fuera de contexto. Pero la verdad que es un tema que yo lo apelo a la formación, incluso me voy más atrás a la formación en los colegios, me voy a la formación también desde la casa, de cuidar finalmente lo que de alguna manera se publica en las redes sociales. Pero creo que a mí no me gusta mucho la mirada punitiva, pero creo que en este contexto, por el nivel de sensibilidad finalmente de las imágenes o de las cosas que finalmente se están publicando en Instagram, creo que es importante ahora revisar los protocolos que existen en las instituciones. Ya no es suficiente el protocolo de resguardo de las fichas clínicas, sino también de otras instancias. Y ahí también creo que es importante también todas las unidades que están asociadas a las instituciones, la unidad de comunicación de riesgo, de cómo también manejar estas situaciones e incluir al personal en estas circunstancias, porque yo creo que por muy simpático que a veces uno dice, bueno, sacamos fotos de una fiesta navideña, por ejemplo, que todos los que trabajamos en un hospital tuvimos alguna fiesta navideña. ¿O no? Entonces, pero también el cómo finalmente se resguardan esos espacios
que finalmente desde otra óptica, porque cuando yo veo una fotografía, yo no veo contexto, no veo intención y nadie me está aclarando. Y el tema es que cuando se publican, por ejemplo, el otro día yo veía también en Instagram, veía en un hospital de la zona sur que sacan la foto de una persona fallecida en una silla, en una sala de espera. Y en el fondo con una historia de que llevaba, no sé, pues 30 minutos fallecido ahí, que nadie lo había ido a ver, y el contexto no era eso. Entonces también ahí ese tema de la educación, la formación, el tema de la ética, yo insisto, ya no está en Aristóteles, no está en Kant, ya hicieron los aportes. Ahora nosotros, ¿cómo hacemos esta bajada operativa? También ahí, y ahí entra también redes sociales, también entra otro ámbito que tiene que ver con la comunicación. Lamentablemente, y ahí también los que somos del área más académica, y hago los mea culpa, no les enseñamos a comunicar a nuestros estudiantes. Ahora hemos mejorado un poco más, ¿ya? Pero nos falta un montón. ¿En qué área? ¿Cuándo le enseñamos en comunicación de riesgo? Gestión de riesgo, teóricamente. Y cuando ocurre un evento adverso en los hospitales y están los estudiantes, lo primero que uno hace, no, saquemos a los estudiantes. Ya el otro día, ojalá que no vayan a la práctica si el evento fue grave para que no sepan qué ocurrió. Entonces, y decimos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y acá obviamente hay muchos elementos y que finalmente se puede en el fondo enseñar a través de la misma simulación, es una oportunidad que podríamos incluirla ya, y no solamente pensando desde el punto de vista de los ramos más bien clínicos, sino también cuando yo pregunto, bueno, ¿y usted qué enseña en gestión? Y me empiezan, no, yo enseño planificación estratégica, balance scorecard, ya, está bien, qué bueno, pero ¿y estos temas que son relevantes, dónde están? Y los vemos de manera teórica, y la verdad que saber comunicar, y sobre todo comunicar malas noticias, es muy complejo. El también acá, y ahora me voy al otro lado, la jefatura. ¿En qué minuto nos preocupamos que esa jefatura también sepa comunicar? Porque también por un lado uno dice, bueno, están los pares, ¿ya? Y que probablemente los pares los estamos entrenando bien. Pero también las jefaturas, los líderes en los equipos requieren también un manejo en habilidades para este tipo de situaciones. Pero si resulta que la misma jefa de servicio no va a saber cómo manejar la situación, porque tampoco se lo enseñamos, ¿en qué minuto? Entonces, creo que el tema de comunicación, redes sociales, creo que tiene aristas mucho más profundas, pero que es necesario también transparentarla para ir mejorándolo, ya sea en los currículums y también con capacitaciones también al personal de salud. Marcela. Sí, quería complementar lo que dice Alicia con que, bueno, la necesidad, ¿no es cierto?, de las instituciones de tener un plan de comunicación frente a crisis. Todas las instituciones, sobre todo en salud, bueno, todas las instituciones, pero en especial salud, ¿no es cierto?, tenemos crisis en los cuales pasa algo malo, y desde luego la sensibilidad de la comunidad es tremenda, la cosa punitiva, todo es negligencia, ¿te fijas? Y pasan estas cosas y aparecen en las redes sociales. ¿Y qué es lo que ve uno? Es que no hay ningún contrapeso desde el punto de vista de un director médico que se pare frente a la cámara y explique, primero pida disculpas, muestre la afectación de la institución, asuma responsabilidad en el análisis y en las posibles mejoras que sean necesarios implementar. Yo creo que solo con eso, me ha tocado muchas veces lidiar con pacientes que vienen a reclamar por X cosa y la literatura es clara y esto la comunidad también. Necesitamos que se pida disculpa, que exista una actitud, ¿no es cierto?, de respeto por lo ocurrido, que se planifique, identificar las causas y implementar mejoras y que esas mejoras se mantengan. Y muchas veces también una indemnización, porque así como nosotros pedimos indemnización por distintas cosas en la vida, ¿no es cierto?, nos salió malo el refrigerador, hay que cambiarlo, tuvimos este problema, necesito que me repongan esto. Las personas cuando son dañadas también merecen una indemnización en ocasiones, independiente del tema punitivo y todo lo demás. Entonces yo creo que en eso nos falta y cuando ocurren estas cosas nunca vemos a un director médico que se sienta como un ser humano, ¿no es cierto? Y conversa con un periodista y le dice, sí, eso apareció en TikTok, eso apareció en YouTube, eso apareció en cualquier red social, pero lo que estamos haciendo es eso, ¿se fijan? Y eso debiera estar igualmente en YouTube, en todas las redes sociales, comunicado como una forma de contrarrestar y demostrar que las instituciones no les da lo mismo lo que pasa.
Si uno es silencioso y no tiene un plan de comunicación externo y lo mismo interno para su gente, el problema se agrava. Es como en Chile decimos el que calla otorga, o sea, realmente que hay algo, ¿se fijan? Sí, claramente, o sea, si no hay un programa comunicacional previamente estructurado, las decisiones que se toman sobre la marcha habitualmente son erradas. Y súper importante lo que tú digas, un plan comunicacional interno también, porque pasa algo en un servicio y como somos, no sé si los chilenos o los latinos, que las No, es copuchas van de un servicio a otro, pues de repente uno va llegando y dice, ¿supiste lo que pasó en tal servicio? O sea, yo creo que es mucho mejor que salga un comunicado interno informando y todos sabemos, porque al final es como la teoría del rumor, más encima como que le van poniendo y al final las cosas llegan bastante erradas. Importante también lo que tú dices, Marcela, con respecto a los análisis. Yo no sé cuál es la experiencia del resto de las personas cuando hacen análisis, pero en nosotros, en los colegas, los médicos, habitualmente son complicaciones esperadas del procedimiento. Todas las otras personas pueden tener eventos, se comprometen, se revisan, pero los médicos nunca tenemos. Yo creo que también ahí hay que hacer un mea culpa porque son análisis que quedan inconclusos porque siempre son complicaciones esperables. Entonces, eso tampoco ayuda a una mejora. Bueno, y para terminar, la última pregunta para Marcela, el rol de los prestadores de salud, tanto atención abierta como cerrada en Chile, para el desarrollo de estos grupos de apoyo, cómo participa el MinSal, las mutualidades y los directivos. Algo ya hemos ido hablando, adelantando, pero se puede redondear un poquito. Sí, bueno, yo Ujú, diría que si no hay apoyo de la jerarquía de la institución es imposible, como decía sí, también Joaquín, ujú, es imposible armar un programa de ujú. contención de segundas víctimas y un programa preventivo, ¿cierto? Que es lo que debiéramos también empezar a pensar, no solo contener después de, sino que reforzar resiliencia, reforzar liderazgo, reforzar la forma de comunicar el error, ¿no es cierto?, tanto al paciente como al resto del personal. Pero claramente las instituciones debieran entender que estos programas ahorran en términos de económicos, de licencias, de días perdidos, de búsqueda de un nuevo profesional. Muchas veces profesionales de 30 años de experiencia se van porque quedan tan dañados que no quieren ver a la gente porque se sienten que los miran, ¿no es cierto?, desde la entrada al estacionamiento hasta la salida. Mira, esa fue la que... sí, eso es durísimo. ¿Y cuánto cuesta una enfermera entrenada en UCI? ¿Se fijan? Para la institución, el perderla. Tienen ahorros económicos y mejora el clima laboral, el compromiso del personal, y eso es algo que las instituciones no han entendido para nada, y creen que echando al equipo se soluciona el problema, y eso, el echar el equipo, genera una herida más profunda en la institución, que no sana. Entonces creo que desde esa perspectiva es nuestra pega mostrarles, ¿no es cierto? Ahora hay datos económicos, cifras que muestran afuera y aquí no tiene por qué ser distinto. Además acá todas las licencias se pagan, estamos en tema licencia, ¿no es cierto? 100%, lo cual también tiene un costo país, etcétera. Así que tenemos que mostrar eso. Y desde el punto de vista, a mí me sorprendió las mutualidades. Nosotros nos juntamos cuando partimos con este programa con mucha gente y entre esas las mutualidades. Y le explicamos que ellos tenían que ayudarnos a acompañar a estas personas con apoyo de salud mental, psicólogo, etcétera, atención, porque era lo mismo que el chofer del metro cuando se le tiraba a alguien y terminaba, ¿no es cierto?, muriendo una persona en sus ruedas de metro. Y no nos entendieron, nos dijeron que no, que era otra cosa, que era diferente, en fin, pero afortunadamente, como les decía antes, esto ya viene siendo un tema que ha sido necesario desde el cuidado de la salud mental del personal, y la H por lo menos tiene un programa, y yo sé que las mutualidades están desarrollando programas para contener, pero de nuevo son externos, entonces yo creo que sí son ayuda, pero debe tener un complemento de algo interno. Y las autoridades de salud, bueno, creo que han estado ahí presentes y me alegro mucho de las novedades. Creo que nos va a ayudar esto desde lo normativo. ¿No es cierto? Muchísimo. Alicia. No, me sumo a lo que comentaba la doctora Botán y creo que ahora vamos a tener un aliado que es el aspecto normativo. Pero sí, yo creo que también acá, como para ir cerrando, es importante
crear finalmente unidades que tengan los espacios para poder de alguna manera sistematizar las intervenciones. Intervenciones aisladas ya se saben que no funcionan. ¿Ya? Es decir, que yo digo, no, es que hoy día vamos a hacer con mi servicio un grupo de acompañamiento y es lindo en el fondo las motivaciones detrás de eso. Pero el tema también tenemos que ser súpermente claro que este es un tema ultra sensible, ¿ya? O sea, a tal punto que tenemos gente que por esto se ha suicidado. Entonces, obviamente que esto de alguna manera requiere una figura más profesional, donde equipos que de alguna manera tengan los tiempos protegidos como para, o unidades tal como hace años se formaron las unidades de calidad, podría ser una propuesta que estuvieran asociadas a las unidades de calidad. ¿Por qué digo asociada? Porque no quiero decir que la unidad de calidad se haga cargo, porque obviamente que ya la unidad de calidad tiene hartas cosas que ver, pero que ojalá que hiciera un trabajo en conjunto, que fuera parte de esta gran unidad que, donde finalmente sería un círculo bien virtuoso, pero obviamente con gente preparada que finalmente pueda dar satisfacción a la necesidad que existe y no que de alguna manera sea como, bueno, hoy día sí, pero mañana no lo tengo, o que sea también codependiente de quien esté de la dirección del hospital, que eso lamentablemente a veces ocurre. Entonces, y ahí es donde es súper importante también programas que los puedan formalizar, que puedan tener un respaldo, que pueda tener dentro del plan estratégico, aunque sea una frasecita, como para que después eso se haga, se pueda materializar, yo creo que también es súper relevante. Como para ir retomando la pregunta que nos hizo el doctor, porque tú ya diste tu opinión, ¿de dónde depende el grupo Pares en la Católica? El grupo Pares depende, perdón, el grupo Pares, que se llama Programa de Apoyo y Resiliencia para Eventos Adversos y Estresantes, depende de humanización, de misión y responsabilidad social. Entonces, que es un área específica, digamos que está, ustedes saben, nosotros somos una institución católica con principios cristianos y que es un área que se dedica a varias cosas, a fomentar el cuidado de todos, de los pacientes, del personal, etcétera, y de ahí dependemos. Pero yo creo que bien podríamos depender de un área, de la más alta área de la institución, creo yo. No puede depender de un departamento esto. Podría ser recursos humanos, no lo sé, podría ser también, pero nosotros tenemos esa figura. Dejamos abierta la discusión, preguntas, comentarios. Allá hay una pregunta. ¿Necesita micrófono? Breve. Breve porque ceviche y eso lo está esperando, así que tienen que ser breves. Compromiso de alta dirección pública del subdirector médico del hospital. ¿Se escucha? Sí. Suelto al tiro. Muchas gracias a todas por la charla. La verdad es que estos temas son muy interesantes. Y solo quería reflexionar con ustedes y hacerle la consulta, porque cuando hablamos de calidad y seguridad siempre nos comparamos un poco con otras industrias, hablamos de la aviación, hablamos de la energía nuclear, todo lo que ellos han trabajado implementando distintos protocolos. Y siempre decimos que nosotros estamos muy atrás respecto de esas industrias. Entonces, en una reflexión personal, yo decía, claro, el piloto cuando se sube al avión sabe que si no cumple el checklist, se cae el avión con él y todos los pasajeros. Lo mismo en una industria nuclear, si explota se mueren todos los operadores. En nuestro caso, creo que no somos tan conscientes de que un evento catastrófico se transforma como en una bomba dentro de un hospital o dentro de un servicio clínico. Y cuando hablamos de segunda víctima, generalmente nos centramos como en un grupo específico que está más cerca del evento. Entonces, pero el mismo evento que comentaba la doctora que ocurrió en nuestra organización es un evento que ya han pasado 5 años y le sigue doliendo a la institución completa. Entonces, realmente fue una bomba dentro de nuestra organización y 60 personas llegaron a Pares, pero muchos otros lo siguen sufriendo también porque fue terrible y sigue siéndolo. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde esta perspectiva de ampliar la segunda víctima, de cómo generamos esta conciencia de que se muere el paciente probablemente y quedan muy dañados los que están alrededor, pero esta conciencia como si estuviéramos en un avión realmente? O sea,
Si se cae el paciente, nos caemos todos. No sé, ¿quieres contestar tú? No sé si quieres, mi opinión es que es un cambio cultural, Angélica, que hay que establecer progresivamente. Los cambios culturales son lentos, así que no se frustren. Y creo que hay que desarrollar la resiliencia, porque somos una institución que vive en riesgo. Y vamos a seguir así, somos complejos. La industria de la aviación tiene ciertos estándares. Nosotros tenemos muchos aspectos: máquinas, medicamentos, equipos, insumos, estructura, microbiología. O sea, es una industria extremadamente compleja y extremadamente dañina. Entonces, si no aprendemos eso y a tener, digamos, la piel dura para enfrentar el día a día, es difícil que podamos tener cero impacto, ¿te fijas? Que podamos seguir bien sin dañarnos. Y yo creo que tiene que haber un cambio cultural en ese sentido. Breve. Bien cortito yo decir, los cambios culturales tenemos que hacer que partan desde la enseñanza de los estudiantes en la academia. No puede ser que lleguen a los hospitales sin haber escuchado los términos de seguridad del paciente, gestión de riesgo, etcétera. Yo creo que eso ayudaría bastante. También, muy breve, y agradezco la reflexión. Y también voy a hacer, y no quiero ser sin respeto, pero creo que también lo que tú dijiste es algo muy, muy importante, el tema de tomar conciencia. ¿Ya? Yo creo que, bueno, yo hace años yo que estoy alejada del área clínica, pero cuando ahora miro en retrospectivo, yo digo, wow, qué cosas hacía. El tema del riesgo, el riesgo está en todas las acciones que hacemos. Ahora, si yo tuviera que volver a un hospital al ejercicio clínico, creo que tendría que hacer un internado de nuevo. O sea, y lo digo con mucho respeto. Pero creo que nos pasó algo, a diferencia en el caso de la aviación. Cuando sale el error es humano, y se hace esta declaración que es fuerte, que en el fondo la gente fallece en Estados Unidos por eventos adversos. Que está, que hizo una infección intrahospitalaria porque tiene tal y condición. Es normal que un paciente de avanzada edad se pueda caer. Y ahí la pregunta uno dice, pero ¿por qué es tan normal eso? Si finalmente las instituciones de salud debemos entregar seguridad, debemos entregar cuidado, porque sería la misma lógica que si yo voy a un restaurante a comer, y aunque sea el mejor restaurante, ya que estaban hablando ahora de comida, y el restaurante, pero lo top de lo top que nos dijeron, y de algo que nos gusta mucho, pero si en la entrada nos dice, pero sabe acá, por el solo hecho de entrar, usted tiene un 20% de adquirir una diarrea, nosotros entraríamos a comer. Probablemente no, y nos enojaríamos y diríamos, usted es una patuda, ¿cómo nos dice eso? Pero resulta que los adversos en un servicio, no es solamente lo vive el que estuvo, a lo mejor estuvo ligado más directamente, sino es un evento social, lamentablemente. Así que agradezco mucho tu pregunta. Acá. Solo, a ver, lo que yo quería concretamente, a lo mejor a la doctora Botán, viendo el vínculo escuelas que se hablaba ahora del pregrado de los alumnos, se está haciendo algo porque me tocó ver el impacto de los alumnos que cometen errores, de tener que enfrentar solo el ir a decirle al paciente porque el error es del interno, o el miedo a que los van a reprobar y los reprueban. ¿Hay algo ya avanzado con los estudiantes? Porque todo esto me parece excelente, pero hemos hablado mucho de lo que es el profesional. ¿Qué pasa con los estudiantes? Bueno, yo creo que hoy día cada vez los estudiantes tienen menos acceso a los riesgos. Hay mucha simulación, para mí, una excesiva sobreprotección del alumno y del interno, incluso de los becados. O sea, los becados hoy día no saben muchas veces hacer funciones lumbares, porque no hay mucha meningitis, en fin, se dan distintas situaciones, pero también
el sistema público es distinto. Yo estoy hablando de la Universidad Católica, donde trabajé y estudié pediatría. Pero efectivamente yo creo que todavía falta mucho en ese sentido. No es que nosotros no tenemos ningún programa que yo sepa en ese sentido, pero como digo, rara vez tenemos exposición a mucho riesgo de alumnos de pregrado. Distinto es posgrado. Así que hagamos más cortito. Bueno, creo que es una pregunta interesante y de hecho en la misma literatura ya se está hablando también de cuál es el abordaje de estudiantes también como segunda víctima, pero lo que tú te refieres a la evaluación, yo te digo que es preocupante, o sea, a tal punto de que nosotros en el fondo desde la formación ya viene la cultura punitiva, o sea, no sé, a mí hace poco me tocó ver temáticas relacionadas con el tema de que en una universidad X, una forma de evaluar era que a los alumnos lo llevaban a un escenario donde había un paciente hacía un paro cardiorrespiratorio y si el paciente fallecía, reprobaban. Entonces creo que la verdad esto es un fenómeno que finalmente también debemos abordarlo en la academia y la forma de evaluar dice mucho, porque finalmente nosotros somos, aquí en Chile, somos los de la academia los que nosotros habilitamos a alguien para el ejercicio profesional. Entonces, si nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo en esos aspectos, la verdad que preocupa. Sí, es preocupante que los alumnos, cuando están en sus prácticas supervisadas en los internados, no se atreven a informar que cometieron un error por miedo a represalias o a reprobar. Y en el fondo habría que aprovechar esa oportunidad como un aprendizaje, porque en realidad yo creo que a todos los que alguna vez nos equivocamos nos pasó, pero que nunca más nos volvió a pasar. Por lo menos eso no. Igual cuando uno se equivoca en una prueba, la pregunta esa no se le olvida nunca más, está correcta. Entonces hay que aprovechar las oportunidades, hay que invertir las cosas y no que los alumnos tengan miedo a comunicar, porque al final el paciente termina siendo el afectado. Por acá había otra pregunta. ¿Aló? Sí, ¿Acá? Acá. Allá primero. Miren, no sé si ustedes se lo han planteado, pero desde la visión de segundas víctimas, ¿cómo ven ustedes el proyecto de ley de negligencias médicas que está en revisión en el Congreso? Y si creen que ese proyecto de ley puede favorecer a la creación de unidades de segundas víctimas. Yo creo que sí, yo creo que eso va a apoyar mucho el apoyo a que se formen en los distintos prestadores de salud estas unidades de segundas víctimas. Yo creo que va a ser muy importante y que el personal yo creo que lo va a terminar exigiendo, porque en realidad cuando cuando tú hablas del proyecto de negligencias, pero cuando uno revisa muchas veces los eventos y hace los análisis causa-raíz, muchas veces son problemas estructurales, institucionales, más que sea asociado a una persona, o es que le permitieron hacer cierta cosa, o que no había un insumo, o que lo dejaron más horas de las debidas. O sea, muchas veces no es la persona la que cometió el error. Entonces yo creo que va a ser muy importante y eso también va sumado a una buena gestión de riesgo en la institución, porque no sacamos nada con decir, hoy a mí me notifican miles de eventos, si después se terminan cerrando sin análisis o sin que o que las autoridades no tomen las medidas correctivas para que estas no vuelvan a ocurrir. Yo creo que esto va todo interrelacionado. Entonces, chicas, algo que... Gracias por la presentación al expositor de la charla y a ustedes por este conversatorio. Quería apelar a su experiencia. Alguno de ustedes mencionó el ecosistema. Para contextualizar, soy tecnóloga médica, por lo tanto, prestadora de servicios. Tengo la suerte de pertenecer a una institución que está trabajando en cultura justa, con formación de champions, estamos trabajando gradualmente en eso. Sin embargo, estamos dentro de un ecosistema que no necesariamente tiene a los altos líderes que nos rodean preparados en la misma senda.
¿Y por qué lo menciono? Porque cuando nos encontramos frente a un evento, como prestadores de servicio debemos responder a distintas personas en distintos niveles. Y generalmente cuando hay temas reputacionales de por medio, lo que nos piden es la cabeza de los involucrados. Entonces, en su experiencia, lo que ustedes, el camino que tienen avanzado, ¿cómo han lidiado con eso? ¿Cómo lidiar cuando uno está formando en cultura justa, cuando se está formando en gestión de riesgo y se encuentra con esto de vuelta? O sea, ¿cómo el paradigma, el choque de culturas, eso, auxilio? Sí, bueno, es un poco frustrante. Así, a mí también, cuando trabajé en calidad, me habían pedido la cabeza de algunas enfermeras, ¿ya? Y uno dice, bueno, esto es como, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa, estamos hablando de eso, de la guillotina, pero efectivamente, hoy día en la tele uno ve, alguien se equivocó, también quiero la cabeza de... no es fácil, pero yo creo que hay que ir buscando líderes que sean menos duros, trabajar con ellos, intentar que ellos sean más referentes o que ellos, digamos, si tienen influencia en los que son más duros, vayan mermando esa cáscara dura y puedan apoyar. Pero yo creo que hay que trabajar con lo que uno tiene. O sea, uno nunca tiene que perder la perspectiva de cuál es lo que tú quieres y deseas. Vas a tener siempre estos seres, ¿no es cierto?, que son jueces y partes, son Dios y etcétera, pero la vida es así que yo creo que hay que seguir adelante nomás con lo que uno tiene. Hay cosas que no podemos cambiar y tenemos que elegir las peleas y las batallas, no podemos ir a todas. Yo recuerdo que el año pasado también hice el mismo comentario. Ayudaría mucho que dentro de los requisitos que tengan que tener los directivos en las instituciones de salud, mínimo que tengan un diplomado o formación en calidad, porque sería una muy buena manera que logren entender todo el trabajo que hacen sus equipos de calidad. Y eso sería muy importante para que puedan apoyar a todas estas iniciativas, porque cuando son iniciativas que surgen pero no tienen el apoyo directivo, terminan diluyéndose y no llegan a nada.